base de datos es un conjunto de información, ¿cierto?, que está ordenado a través de registros. Los registros se leen en forma horizontal, así como las filas de Excel. Esta parte que está acá se llaman nombres de campo. Para Excel se van a llamar nombres de criterio. Este es el criterio tarjeta, el criterio nombre, el criterio root, el criterio sexo, criterio ciudad, edad, sueldo y riesgo. Entonces, hacia abajo nosotros leemos lo que son los campos, hacia el lado nosotros leemos lo que son los registros. Por ejemplo, podríamos decir que el cliente, el 505, el cliente que tiene la tarjeta número 505, de nombre Alarcón Ramírez Patricia Soledad, ¿cierto? Tiene un root que es ese, es de sexo femenino, vive en la ciudad de La Serena, tiene 42 años y tiene un sueldo que son 544.600 pesos. Entonces, aquí tenemos la información, digamos, ordenada en forma de registro. Esto es lo que se llama una base de datos o también una lista, ¿cierto? Como el caso de Excel, o también una tabla con información. Bien, sabiendo eso, nosotros podemos hacer un análisis con respecto a la información que tenemos acá. Por ejemplo, nos gustaría saber cuáles son las damas y cuáles son los varones. A modo de ejemplo, podríamos también saber las ciudades, ordenar las ciudades, el número de tarjeta, qué sé yo, por un orden ascendente, o sea, de menor a mayor. Y para eso existe una herramienta que se llama ordenar. Bueno, como vamos a trabajar con datos, nosotros tenemos que ir al menú o bien a la cinta de opciones de datos. Estando en la cinta de opciones de datos, vamos a encontrar en esta parte donde dice ordenar y filtrar. En esta etiqueta ordenar y filtrar vamos a encontrar todas estas herramientas. Bueno, primero que nada vamos a trabajar con esta parte que es la de ordenar. El ordenar me permite a mí ordenar la base de datos de acuerdo al criterio que yo quiera. Por ejemplo, si yo quisiera ordenar el número de tarjeta, basta con que yo me posesione, solamente en la columna donde está el criterio tarjeta. Y basta con eso para que yo dé clic en cualquiera de estos iconos, que va de la A a la Z, o sea, me va a ordenar la información en forma alfabética de la A hasta la Z, o bien si es el caso de número, del menor al mayor. Por ejemplo, se fijan que se ordenó desde el 1 en forma ascendente. Ahora, ojo con esto, cuando ordeno los números aquí, estoy ordenando también hacia el lado, o sea, no es que se haya ordenado solamente la columna con el número de tarjeta, se ordenaron también los nombres. Voy a hacer lo inverso y lo voy a ordenar de la Z a la A. Del número mayor y va bajando hacia el número menor. Si quisiera hacer lo mismo, por ejemplo con los nombres, ordenarlos en forma alfabética, basta con que me posicione aquí, en la columna nombre, donde está el criterio nombre, y lo ordene. Y me quedan los apellidos Abarca, Alarcón, ¿se fijan? Comienzan las A, las B, las C, etc. Y lo mismo ocurre acá. Si yo quisiera, por ejemplo, ordenar por sexo, basta con que me coloque acá, de la A a la Z, primero quedan las personas de sexo femenino y después quedan las personas de sexo masculino. Lo mismo con las edades. La edad se ordena por número, por lo tanto, de la A a la Z, del que tiene menor edad, el que tiene mayor edad. Y así ocurre el caso con los sueldos, etc. Esta es la opción que yo tengo para ordenar en forma rápida. Así como existe eso en forma rápida, también yo puedo ordenar en una forma un poco más compleja, donde yo puedo usar dos criterios. Por ejemplo, me gustaría ordenar las personas por ciudad, o sea, que me queden primero todas las ciudades que comienzan con A y así sucesivamente, y a su vez también que dentro de esa misma ciudad me queden ordenados los sueldos. Si yo solamente ordenara las ciudades, fíjense, los sueldos no me quedan ordenados. Tengo Antofagasta, La Serena, ¿cierto? Pero los sueldos están desordenados. Entonces me gustaría que Antofagasta quedara del sueldo menor al sueldo mayor, o viceversa, del mayor hacia el menor. Entonces voy a ocupar dos criterios. Voy a ocupar el criterio ciudad y voy a ocupar el criterio sueldo. Como no lo puedo hacer aquí, porque aquí solamente puedo ordenar de a uno, ocupo esta opción que dice ordenar. Y aquí es donde yo defino qué criterios voy a ocupar. Doy clic en ordenar y me aparece esta ventana. Ordenar. Agregar nivel, eliminar nivel, copiar un nivel y opciones varias. Bueno, el primer campo que me aparece aquí por defecto es ciudad,
porque yo estaba posicionado en ciudad. Si hubiera estado posicionado en nombre, me hubiera aparecido el campo nombre. Pero eso yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, dijimos que el primer campo que era, de todas maneras, era ciudad. Lo voy a ordenar de la A a la Z. Acepto. Y me lo ordenó como estaba. Ordenar. Pero ahora yo quiero agregar el campo sueldo. No sé, el criterio sueldo. Por lo tanto, tengo que agregar otro nivel de orden. Agregar nivel. Doy clic aquí donde dice agregar nivel y me coloco en segundo campo. Y me pregunta luego, ¿por qué campo quiero ordenar? Y ahora yo quiero ordenar por sueldo. También, de menor a mayor. O viceversa. Acepto. Entonces ahora me van a quedar ordenadas las ciudades, ¿cierto? Antofagasta, desde el sueldo menor, a Antofagasta hasta el sueldo mayor. Después la ciudad siguiente, La Serena, desde el sueldo menor hasta el sueldo mayor. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. O sea, tengo la posibilidad de ordenar esto directamente en forma rápida por un criterio, o bien si quiero lo puedo ordenar por varios criterios, los que yo quiera. Ahora, si quiero quitar un nivel, basta con que yo lo marque y presione eliminar. Y queda como estaba. Eso es con respecto a ordenar. Bien, después de esta introducción con lo que es una base de datos, lista o tabla, y haber visto la herramienta ordenar, vamos a lo que nos convoca. Filtro. Bueno, cuando nosotros hablamos de filtro, hablamos de que algo queda y algo no pasa. Bueno, es como colocar las cosas en un colador. O sea, solamente es, digamos, lo que yo quiero que pase. En este caso, nosotros vamos a filtrar la información. Como se dice en informática, la vamos a sortear tal vez. Y vamos a dejar solamente en pantalla lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, necesitamos saber cuántas personas de sexo femenino son los que hay en esta base de datos. Yo no sé en este registro de datos, que es bastante grande, me imagino que hay más de 300 registros, pero quiero dejar en pantalla solamente aquellas personas que son de sexo femenino. Bien, para hacer eso, para trabajar con esta base de datos, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Posicionarme en cualquier parte de la tabla base de datos lista, ¿cierto? Así como lo hacíamos en los gráficos, y basta con eso para que Excel reconozca hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y la derecha, toda la base de datos. O sea, me explico. Cuando yo me coloco acá y aprieto el icono filtro, si se fijan ustedes, aparecieron arriba, en los campos de nombre o los criterios, unos menús de despliegue. Cuando yo muestro esto acá, y por ejemplo voy a las ciudades que hay, me dice que están la ciudad de Antofagasta, La Serena, Las Condes, Rancagua, Santiago. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciudades, ¿cierto? 8 ciudades, acepto. O sea, fue capaz de reconocer de principio a fin la lista. Hasta ahí. La detectó. Ahora, voy a quitar el filtro. Voy a vaciar un registro acá. Lo voy a borrar completamente. Y eso significa que cuando me tome estos datos de acá, solamente va a llegar hasta acá. Porque es cobarde, no es capaz de pasar registros vacíos. Por lo tanto, debiera detectarme solamente esa base de datos. Si me coloco acá, y ahora aprieto filtro, y ahora voy a ciudad, solamente me detectó Antofagasta, ¿se fijan? No fue capaz de pasar al otro lado. ¿Sí? Me imagino que se entiende. Ahora, quito los filtros. Voy a colocar un punto. Solamente un punto en esa celda. Ahí está el punto. Se supone que ahora hay un registro que tiene solamente, el registro digamos tiene solamente un dato. Por lo tanto, por ahí debería pasar el resto. Me coloco acá o me coloco aquí y aprieto filtro. Y ahora aprieto nuevamente y me dice que están las 8 ciudades que habíamos visto. O sea, basta con que haya un dato dentro de la base de datos para que lo tome como un registro. No así si el registro está vacío. Lo mismo ocurre si tuviéramos una columna vacía. Lo que no puede estar vacío es el espacio entre el primer registro y los encabezados. O sea, no debería estar jamás nunca esto. Ahí. Nunca esto. Nosotros ahora podemos trabajar con los filtros. A datos, me posiciono en cualquier parte de la base de datos, ¿cierto?
me voy a filtros, me aparecieron nuevamente los menús de despliegue acá y yo voy a filtrar. Por ejemplo, decíamos, necesito que me aparezcan en pantalla solamente aquellas personas que son de sexo femenino. Entonces me voy al criterio sexo, aprieto el menú de despliegue con la mano que aparece ahí y me aparece seleccionar todo, me aparece F y me aparece M. Quito el ticket de la M, aprieto aceptar y me quedan en pantalla solamente aquellos registros que tienen la condición, ¿cierto? F. O sea, solamente las personas de sexo femenino. Los demás registros fueron ocultados. ¿Cómo les demuestro eso? Porque aquí, en la parte donde están los encabezados de fila, comienzan 5, 6 y 7 se ocultaron. Después sigue 8, 9, 10 y 11 también se ocultaron, o sea, pertenecían al sexo masculino, y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, los que quedaron, digamos, en pantalla, quedan de color azul las filas. ¿Se alcanza a ver ahí? Perfecto. Además, yo quería saber cuántos eran. En la parte de abajo, en la barra de estado, dice que se encontraron 93 de 326 registros. O sea, 93 registros cumplen la condición, ¿cierto?, de sexo femenino de un total de 326 registros. Bien, la otra alternativa de contar esto, supongamos que esto no me apareciera, es pasar por encima con el puntero del ratón y seleccionar hacia abajo un campo con texto. Y nosotros sabemos que aquí en la barra de estado, me va a aparecer el recuento. Si eso no ocurriera, ustedes con el botón derecho del ratón chequean aquí lo que quieren que aparezca. Por ejemplo, voy a colocar aquí la mínima y la máxima también que me aparezca cuando tenga datos numéricos. Vean, recuento. Si yo quisiera saber cuánto suman los sueldos de las personas de sexo femenino, lo que debo hacer es pasar el ratón por encima, ¿cierto?, de los sueldos. Y Excel lo que va a hacer es entregarme aquí la suma. Y puedo decir que el total de sueldo de las personas de sexo femenino es de 42.280.513 pesos. El sueldo máximo, 878.617, el sueldo mínimo, 221.680 y cuenta 93 registros, que es lo que nos estaba dando acá. Además, me da un promedio de sueldo de 454.629 pesos. Esa es la información que yo logro con esto. Ahora, yo también podría seguir trabajando con otros criterios. Por ejemplo, necesito saber, ¿cierto?, las personas de sexo femenino, cuál es la cantidad de sueldo, o sea, cuánto es el total de sueldo que ganan todas aquellas personas de sexo femenino mayores a 40 años. Entonces voy a ocupar el criterio edad, le doy clic y aquí tengo varias alternativas para hacer ese filtro. Mayores de 40 años podría quitarle el ticket a todos los que son menores de 40 años y me va a entregar automáticamente, ¿cierto?, los sueldos de las personas que son mayores de 40 años. Pero es medio engorroso porque tendría que estar destiqueando todo, ¿se fijan? Ahí. Aceptar. Y me daría todas las personas que son mayores de 40 años. Podría hacer eso como alternativa A. Tengo una mejor alternativa. Doy clic y tengo esta opción que dice filtro de números. Filtro de números. Si me coloco donde está, digamos, donde hay datos de tipo alfabéticos, me va a decir que tengo filtro de texto, ¿cierto? Y me da las opciones para poder filtrar texto. Bien, teníamos las personas de sexo femenino, ¿cierto? Y ahora necesitamos saber cuánto suman los sueldos de aquellas que son mayores de 40 años. Entonces tenemos listo el criterio sexo. Ahora vamos al criterio de edad. Filtramos, como yo les explicaba, lo puedo hacer de esa forma o bien puedo ocupar acá un operador de comparación. Por ejemplo, necesito saber todas las personas que son mayores de 40 años. Por lo tanto, ocupo el operador mayor que. Doy clic, me aparece esta ventana y me dice es mayor que, y aquí yo escribo 40, o sea, 40 años. Acepto. Y me da como resultado
que ese requisito lo cumplen solamente 20 personas de sexo femenino que son mayores de 40 años. Me quedan aquí en pantalla, ¿cierto? Sexo, edad. Y ahora para saber cuánto suman los sueldos, lo que debo hacer es marcar el rango que tienen los sueldos y me dice que eso suman 9.791.525 pesos. O sea, 20 personas son mayores de 40 años y suman esa cantidad de dinero. Bien, si ahora yo quisiera, por ejemplo, decir o preguntar a las personas de sexo femenino mayores de 40 años que son de la ciudad de Rancagua, me voy aquí al campo ciudad, doy clic, quito el ticket en seleccionar todo y marco solamente Rancagua y acepto. Y me dice que son solamente 2 personas, las que son de Rancagua, de sexo femenino, mayores de 40 años. Bien, si yo quisiera mostrar la base de datos como estaba anteriormente, lo que debería hacer es empezar a quitar cada uno de estos filtros. O sea, aquí por ejemplo, y marcarlos todos, venir a ciudad y marcarlos todos. Ahora, para evitar ese trámite, digamos, aparatoso, lo que hago es usar este icono que está acá arriba, que es borrar, que no hace otra cosa que borrar, ¿cierto?, las selecciones que yo he hecho en los diferentes criterios, para no estar apretando y volver todo uno por uno. Entonces le doy clic borrar y me aparece la base de datos completa y aún los filtros activados. Otra alternativa que tengo, por ejemplo, para utilizar los filtros es también hacerlo por color. Por ejemplo, así como me aparece filtro de número, también me aparece filtro de color, si es que existe el color. Entonces acá, por ejemplo, yo coloco rojo y me van a quedar solamente aquellos clientes riesgosos que son los de color rojo y nada más que eso, porque filtré por color. Esa opción también tengo al realizar los filtros. Nuevamente borrar y ahí se borraron. Puedo ocupar en lo que son los filtros, digamos, en el tema de texto. Tengo todas estas posibilidades. Es igual a, no es igual a, comienza por ejemplo, el comienza por, todos los que comienzan con letra F. Acepto. Y me van a quedar en pantalla solamente aquellos que comienzan con la letra F. Todos los que comienzan, ¿cierto? Todos los que comienzan, voy a borrar el filtro. Todos los que comienzan con la letra F y R. F y R. Veamos si hay alguno que comienza con F y R. F y R. Acepto. ¿Se fijan? F y R. Borro. Todos los que comienzan con la letra B corta. Filtro de texto. Comienza por B corta o V. Acepto. Viña del Mar, Valparaíso. ¿Se fijan? O sea, tengo un montón de posibilidades de trabajar con los filtros. Bien, eso sería todo.